Marina, en un ratito vamos a volver al Congreso ya con otros temas porque nos vamos a meter en el tema. Victoria Morales Gorleri es diputada electa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se llega a este papelón? A ver, yo creo que el secretario de Salud cometió un error por no haber consultado las áreas pertinentes que el protocolo tocaba, ¿no? Tanto el área de la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud, como el INAM, como el área de discapacidad. No hubo una consulta. El secretario tiene su área legal y técnica, por también haber sido un ministerio, tiene una secretaría que llega al boletín oficial y desde ahí se miran cuestiones técnicas que no saltaron y no hubo una consulta. Creo que es un error de procedimientos del secretario en el cual toma una decisión Carolina y Mauricio en relación a dar de baja ese protocolo por una cuestión procedimental. No, yo creo que ahí hubo un error. Yo no pedí la renuncia de él, no estoy de acuerdo con cómo actuó, pero de ninguna manera pedí la renuncia. Pero sobre todo porque creo que es un debate que el año pasado se dio de manera muy fuerte, muy sensible en el Congreso de la Nación, con una gran parte, con toda la población argentina muy involucrada, una del otro, un debate muy interesante, muy serio, en donde claramente es un tema que debe resolverse en ese ámbito, en el ámbito legislativo, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, que es mi mirada, creo que la cuestión es una cuestión procedimental, que no sucedió de la mejor manera. Nosotros en Juntos por el Cambio tenemos una pluralidad de miradas respecto a este tema y nos enriquece esa diversidad, pero claramente respetamos y tratamos de trabajar, y así fue siempre Rubinstein, porque la verdad es que estas atribuciones las tiene y nunca había pasado una cosa así inconsulta, ¿no? Silvia, cuando esto nos llega a las redacciones, todos nos preguntamos cómo pueden hacer esta a tan poco determinar el gobierno. Exactamente. Bueno, yo creo que acá hay dos cuestiones. Una que es formal, o sea, el procedimiento, que llama la atención que llegue a publicarse en el boletín oficial algo que un secretario pase salteando todas las instancias que debe llegar, que debe cumplir, digamos, algo que se publica en el boletín oficial. Por el otro lado, lo que llama la atención es la cuestión como más de fondo, porque como decías recién del debate en el Congreso, pero el debate grande en el Congreso tuvo que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Y me parece importante marcar la diferencia, porque lo que está haciendo el protocolo, que seguramente ya quedará fuera de discusión, que presentó hoy Rubinstein, tiene que ver con una cuestión que está consagrada por el Código Penal desde 1921 y que, discúlpame, y que es una vergüenza que casi un siglo después todavía haya quienes se oponen a esta práctica, porque el protocolo habla de la interrupción legal del embarazo, que como sabemos tiene que ver con el aborto aceptado cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre, o cuando hay un caso de violación. El artículo 86 del Código Penal en su momento hablaba de violación de una mujer idiota o demente, y el fallo de la Corte Suprema del caso Fall establece que en cualquier caso de violación, ¿cómo sabemos esto que está consagrado por la ley, fallo de la Corte, sigue sin aplicarse? Y vemos casos tremendos de nenas de 9, 10 años que llegan a la consulta, que son mal asesoradas, son mal informadas, con médicos que aún cumpliéndose todos los requisitos legales para que ese aborto se produzca, no lo hacen, demoran los tiempos, informan mal, de modo tal que la chiquita llegue al término de su embarazo y entonces ya no se pueda practicar el aborto. Con lo cual, sabemos que además la mayoría de los casos de abortos y de embarazos que se producen en nenas de 10 a 14 años son producto de abusos y de violaciones. Entonces estamos obligando a que la nena pase por una segunda violación. Y me parece que lo que hacía este protocolo era poner blanco sobre negro estas cuestiones, como el tema de la objeción de conciencia, que es una de los recursos, digamos, a los que se echa mano para que el aborto legal no se lleve a cabo. Más allá del error de procedimiento, lo que decía el protocolo estaba bien. Yo creo que sí, que es una... Yo no opino como Silvia, porque el protocolo que planteaba Rubinstein avanzaba mucho más de lo establecido en el fallo Fall, con lo cual por eso es que considero que ese debate debe darse en el ámbito legislativo y aclarar el Código Penal para que pueda resolverse claramente con además la soberanía popular de la representación en el Congreso de la Nación de todas las miradas en un debate tan profundo y tan sensible como este. Por eso... Bien, sí. No, verdaderamente no,
porque ese debate sobre qué causales no son punibles se hizo en 1921. Sí, pero el protocolo avanzaba Sí. más que en eso, No, no, porque no después es así. está la letra chica, No, desde no. qué edad, qué edad de No, pero habla de gestación, cuestiones cómo de es el tu opinión, Código de procedimiento. 2015. Claro, entonces después hubo un fallo de la Corte Suprema porque como nunca se terminaba de aplicar, porque se judicializan los casos, porque termina en condiciones terribles, como decía ella, en la mayor parte de los casos son nenas directamente o que fueron violadas las que padecen esta judicialización de los casos, hubo un fallo que determinó cómo debía actuarse. El protocolo iba en ese sentido, pero entonces no hay que mezclar. Lo que estamos pidiendo con mucha fuerza miles de mujeres de este país y ahora también de América Latina, porque ahora que estamos siguiendo con atención Chile, se ven las movilizaciones, cómo marchan las mujeres con los pañuelos verdes también en Chile. Lo que estamos pidiendo es que se trate la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esto no tenía que ver con eso, tenía que ver con algo tan elemental como un protocolo para que en las provincias los gobernadores no sigan siendo virreyes que deciden sobre las vidas de las mujeres. Por otro lado, hay un tema que no es creíble, que fue una cuestión de procedimiento, que el ministro no supo cómo, exministro, ahora secretario, Secretario, sí. no supo cómo actuar y demás. ¿Por qué? Porque Macri ya vetó otro protocolo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿que la otra vez también hubo un problema de procedimiento? No, la vez anterior, esto en el 2012 había sido tratado por la legislatura de la ciudad, se aprobó por mayoría y Macri también lo vetó. María Eugenia Vidal vetó en la provincia de Buenos Aires, entonces no pueden decir ahora que O en sea, este no fue caso... un error esto. No, vos no decís. fue un error, es una decisión política que como trágicamente viene ocurriendo y en estos días muchísimo, también las jerarquías eclesiásticas meten la cola. Yo creo que hubo directamente una relación entre los dichos del arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, estos días, lo que le dijo al presidente electo, Alberto Fernández, lo que dijo hoy, que casualmente hace que los funcionarios se retiren. La verdad es que el grado de sumisión que ha adquirido la política argentina con las jerarquías eclesiásticas aterra, porque uno puede Miriam. creer lo que quiera, lo que no puede es imponernos a todas las creencias que son respetables, pero personales del ámbito privado. Vamos a escucharlo a Gabriel, porque él es pastor evangélico y además es bioeticista. Sí. La verdad que no puedo dejar pasar la mala información de Silvia, porque da por sentado que el aborto es un derecho cuando toda la legislación en la Argentina dice lo contrario. El aborto en los casos que están Permiso, contemplados Los en el las código. 4 causales de no punibilidad son causales de no punibilidad y un fallo de Corte Suprema sienta jurisprudencia y nada más, no es normativo. Hay que dar los procesos democráticos y en el ámbito que corresponda para transformar la jurisprudencia que se quiera en el cuerpo normativo. Nuestra Constitución tutela la vida desde el inicio. El nuevo Código Civil y Comercial, el nuevo del 2015, declara que la existencia de la persona humana comienza precisamente en la concepción. Un secretario de Salud, un ministro, no está para legislar. Un protocolo de ninguna manera puede ser vinculante, es un protocolo, y en el caso particular de esta reforma que hizo Rubinstein, era un protocolo mordaza. Era un protocolo que no solo agravaba la letra del anterior, sino que encima una frase sola textual, el protocolo lo que dice, precisamente dice que la decisión de la persona es incuestionable, donde el profesional de la salud no puede de ninguna manera volcar ni consideraciones personales, religiosas, ni Está hacer bien juicios eso, de valor. ¿qué tiene de malo eso? De modo que cuando viene un paciente, el médico tiene que proceder al aborto. A ver, si viene una niña, una mujer en situación de vulnerabilidad, en confusión, lo que sea, el médico por este protocolo está amordazado de palabra. Tiene que proceder a matar a la criatura. No, Y sí, es una está interpretación absolutamente libre. amordazado. Bueno, ese es el problema, ese es el problema de poner concepciones religiosas en un Estado que debe tener a ver, una mínima Lo dejamos terminar y así lo cierro el escuchamos a ustedes. concepto. Esto no es una concepción religiosa. Totalmente El religiosa. acto médico que le pone fin a una vida humana, Totalmente religiosa. eso es ponerle fin Y a una vida privada. humana. No. Esto es biología pura. Entonces, No. cuando un médico recibe un paciente, la obstetricia, el médico obstetra, tiene en presencia a una mujer embarazada 2 pacientes y tiene que tutelar la vida del hijo
y tiene que cuidar y garantizar la salud de la madre. Las izquierdas y el progresismo abortista lo que quieren es cosificar la vida del embrión, es restarle el valor a la vida humana. Una nena de 9 y es años. precisamente Perdón, asegurar la ganancia una nena de 9 de años, los abortistas. violada por su padrastro, su abuelo, su vecino, Que denuncie al violador primero. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y tiene que ver que... Y mientras tanto hacemos que siga el embarazo y tenga que tiene parir. que ver que todo ¿Cuál es esto la historia? oculta la identidad del violador. No, quiero agregar algo, No, porque son hay un dos cosas elemento... completamente distintas. No. Hay un elemento que hoy está plenamente vinculado. en este momento en el Congreso también. ¿Qué hacemos con el embarazo mientras tanto? Con esa nena... Los mismos Discúlpame. sectores... Sí. Sí, dale. Sí. No, con esa nena que fue violada y va a ser violada por segunda vez, cuando pasa en tantas provincias y estamos cansados de ver esos casos, sea obligada a ser madre. Hay la que chica no está trabajar, preparada ni psicológica ni físicamente para parir. pero nunca el aborto es la solución a un drama semejante. Hay que trabajar ¿Y usted qué en el propone? ¿Que la acompañamiento... nena se convierta en madre a los 9 años? No, hay muchas políticas de acción pública. Porque se están negando a tratar la ley de pública. educación sexual integral en el Además, Congreso. En este momento hay un dictamen que se logró, porque el año pasado, ¿cuál era? No se puede avanzar a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hay que avanzar con educación sexual. Cuando lograron la derrota que tuvimos en el Senado, cuando impusieron la voluntad de unos pocos por sobre la mayoría de las mujeres y se cayó la ley, después no quisieron tratar la ley de educación sexual, porque no quieren discutir eso, porque es mentira lo que dicen en estos debates. Cuando llega el momento, en este momento, Marcelo, hay un dictamen firmado de comisión para ser tratado en el recinto. ¿Por qué no lo tratan hoy? Ahora hay sesión. ¿Por qué no lo ponen hoy a discusión? Porque no quieren. Y uno de los que hacen lobbies en esto son las jerarquías de las iglesias, que se oponen a que las mujeres avancemos en nuestros derechos y quieren 4 hombres seguir decidiendo por la mayoría de nosotras. De ninguna Y eso manera el no aborto puede es un ser. derecho, de ninguna manera. Para ¿Puedo ustedes, agregar? para De ninguna nosotras manera. sí. ¿Puedo? No existe el derecho a matar. Vuelvo al caso de la nena de 9 Yo años creo que acá embarazada. en ¿Qué esta hace mesa con está eso? quedando muy claro que justamente es un debate en donde tenemos diversidad de miradas. Nosotros en nuestro espacio político las tenemos y las damos con mucho respeto porque tratamos de encontrar esos consensos que nos lleguen a una solución de un tema tan Hay sensible y respeto tan cuando complejo. muere tanta gente, Permíteme, producto yo te del aborto escuché. Es falso, Entonces, no, es lo falsa que la yo creo estadística, es por lo que favor. decía Miriam Seamos serios. respecto a la ley de educación sexual. La ley de educación sexual es ley y una de las grandes dificultades es que en muchos lugares no se aplica, No se y aplica. debe ¿Por qué? aplicarse. ¿Pero por qué? Y debe ¿Pero por aplicarse. qué? La ¿Sabías que uno de los modificación que hoy... elementos- ¿Me permitís terminar? pero Yo te escuché. no son informaciones parciales. No es parcial. El proyecto que hoy estaba en tratamiento tenía que ver con una modificación a la ley en donde no se respeta el ideario institucional, ¿no? De Para las sacar escuelas, diferencia- del artículo para 5 sacar de la ley. diferencia religiosa, Ahora, precisamente. la ley de educación sexual, por supuesto que adherimos y la avalamos. Sí entendemos que hay un derecho constitucional a la libertad de enseñanza y aprendizaje. Eso por un lado. Pero por otro lado, creo que lo que queda muy claro en la mesa es que no es una decisión que pueda darse desde un secretario de salud, sino que claramente debe darse en el Congreso de la Nación y poder nosotras discutir y poder todos los diputados que representan al pueblo manifestar las distintas opiniones y llegar realmente a los consensos adecuados en la representación del pueblo. ¿Por qué Macri vetó cuando se Entonces, trató la legislatura de la ciudad? Cuando se hizo la legislatura de la ciudad, lo que vos decís, la Ciudad de se Buenos trató en Aires la- bueno, fuiste tiene su legisladora, creo, protocolo. ¿no? Sí que fui legisladora, Bueno, claro que se sí, trató y en la- estuve en ese debate. Muy bien, se Sí, trató señora. la ciudad de Buenos Aires en el ámbito legislativo. Macri igual lo vetó, entonces no pueden ir cambiando Pero, el a ver, arco lo para hacer alusión al A ver, lo escenario vetó que porque tenemos. hay muchos de la letra de los proyectos, porque una cosa es hablar de los títulos, pero si hablamos de la letra, que es lo que le decía Lo que ella, decimos por mayoría de la cuando legislatura. nosotros hablamos, por ejemplo, de que una menor de 13 años con un representante formal o informal y que con ese acompañamiento y con una mera declaración jurada pueda practicarse un aborto, son cuestiones que son muy profundas y que van contra otras normativas y que anula la libertad de conciencia del profesional de la salud. por ende, garantía había constitucional. muchos puntos en aquel protocolo, como en el que hoy discutimos, que debería modificarse de una manera mucho más seria y con altura. A ver, obviamente estamos consultando el tema de Rubinstein, ¿no? Porque se hablaba que le habían pedido la renuncia, vaya. Marcos Peña. Bueno, tengo información de máximo nivel de gobierno. No renunció Rubinstein y no le van a pedir la renuncia. O sea que en principio va a seguir hasta final de su mandato, ¿no?
No sé cómo lo ves vos, Miriam. No, veo que igual el gobierno ya termina. Ahora el debate que tenemos para adelante es no solo el protocolo, porque el protocolo es un parche mientras no se pueda discutir en el Congreso verdaderamente una ley integral como la que propone la campaña nacional por el derecho al aborto, que ese es el proyecto que defendemos y el proyecto que discutimos colectivamente muchísimas mujeres. Yo fui una de las que firmó ese proyecto cuando fui diputada nacional. Es un proyecto que han firmado todos los bloques, pero que se niegan a discutir. Y creo que venimos... Hace muy poquito terminó la campaña electoral. En campaña electoral estos temas no se pudieron discutir. Fue muy difícil discutir. Tan es así que hoy hay que estar haciendo números que no se saben cuáles son los números que hay en el Congreso. Si yo les pregunto a ustedes, ¿sale el aborto cuando se ponga el proyecto? No se sabe si este derecho se va a poder consagrar o no, porque están los famosos indefinidos. Ni que hablar de los que, como García Larraburu, el peronismo en el Senado se dieron vuelta a último momento, ¿no? Se sacaban fotos diciendo una cosa y después se dieron vuelta. Entonces, creo que no haber tratado en campaña estos temas, no haber tenido posturas claras, cada uno de los que... Yo creo que sí hubo posturas claras. Alberto Fernández, Sí, parece pero no en campaña fue difuso, ahora fue muy claro. Fue difuso, La inversa exactamente, fue, ¿no? fue difuso y ahora fue claro. Mauricio Macri fue claro. Pero ellos no votan. Y a ver, en el Congreso bueno, van a estar perfecto, senadores pero y somos muchos. diputados. De hecho, pero yo el fui gobierno electa también diputada el gobierno nacional también y una así especie de muchos viraje. diputados que teníamos posturas muy ¿Cuáles son los claras y las números? hemos Te pregunto, ¿cuáles son manifestado. los Igual, perdón, igual no parece ser la prioridad de Alberto Fernández este tema para tratar inmediatamente. No, Da la eso es lo impresión. que había dicho en la campaña y ahora la otra vez con la presentación del libro de Ana Correa, bueno, Sí. pareció como un poco más decidido, pero parecería que, bueno, está buscando contentar a todos los públicos, Exactamente. ¿no? Lo cual Pero después va a vos generar una entendés que tensión llegó al importante. gobierno con alianzas que No, trajeron por diputados y supuesto. senadores que están completamente en contra. Entonces, No, yo lo que digo es que después hay también que ver los me parece que en el números gobierno mencionados. hay Esa es la especie de representación porque Macri natural del pueblo. abrió el Hay en debate contra y a favor. mandando al Congreso el proyecto. Y si bien él aclaró No que mandó estaba- al que no proyecto estaba al de Congreso, acuerdo. sino que abrió el debate Abrió el de un debate, proyecto que bueno. venía de una diputada del Sí, Frente sí, para la ok, abrió el Victoria. debate. Ok. Pero me parece que con el correr del tiempo fue mostrándose cada vez más... fue mostrando más su oposición hasta terminar besando el pañuelo celeste, que era una cosa que en otro momento no hubiera hecho. Entonces me parece que... Él había manifestado su que postura personal más de Sí, una había vez. manifestado su postura, pero acá, digamos, tuvo una actitud, digamos, en un acto público masivo, fue como una especie de declaración de principios mucho más fuerte. Entonces me parece que hubo como un viraje en las dos fuerzas. De todas maneras, yo lo que quiero volver es a un punto inicial. Lo que estamos discutiendo acá son los casos del aborto no punible, los que ya están consagrados por Lo ley. que Y a estaba mí me parece establecido una en el protocolo vergüenza, era, ¿pero qué protocolo? excedía Pero mucho más que lo Victoria, establecido en el pero Código Victoria, Penal. Por eso discúlpame, hay Victoria, que darle hay discusión en el Congreso. Hay provincias, Victoria, que no han adherido todavía a este protocolo, no a este, pero digamos que todavía no cumplen, no llevan adelante lo que está instituido por ley hace No está prácticamente instituido, un es un siglo. error. El En Código coro lo Penal, decimos. el artículo 86 del pero Código a ver, Penal por favor. lo dice claramente. Vamos No, a ser bueno, racionales pero y vamos a usted brindar leyó el buena artículo. buena Bueno, no. información. Bueno, Vamos pero a buena brindar información, una la cosa es el información, fallo, artículo Faño, otra 86 cosa es lo establecido en el artículo Código Penal. 86 del Claro, Código sí, Penal. uno, dos lo tengo, No, me lo está sé de establecido memoria. por te ley. lo- A ver, porque Código si no, Penal. no se entiende nada. Lo que Alberto. pasa es que no se Escucharlo pueden acá, cambiar Gabriel. los hechos. Argentina es el único país, entre otros, donde la legalidad es aplastada por todo este lobby del progresismo abortista, que con millones de dólares lo que hacen es violar la Constitución. Comparado con los millones, violar la con los millones que Constitución, manejan ustedes, la verdad. borrar ¿De qué habla? absolutamente ¿Me el paga nuevo Código alguien? ¿De Civil y qué habla? Comercial, Pero, por favor, ¿de qué despreciar habla? el valor de La la calle, vida. nuestro No, lobby. pero por favor. La calle, la precisamente manifestación. Es una cuestión de justicia. garantizar el negocio legítimo de los derecho a que la ganan protesta. matando Por favor. con No, la pero por comercialización favor, de ¿pero drogas qué La dice? psicoactivas clandestinidad como el mata. MISOP, como el aborto ¿Pero legal qué e está ilegal que mata diciendo? igual. Pero hablemos de una se nena de 9 garantiza años ese violada negocio. y embarazada. De Contésteme modo, eso. el- Contésteme el eso. elemento Contésteme, emocional. por favor. No, no es el elemento no es El elemento emocional. emocional No es elemento tiene que ver con una emocional. jurisprudencia. No, vayamos a Separación de la casos Iglesia una del ley. Estado. Bueno, es Aprueban la imposible separación de la mantener. Iglesia del Estado. Y sí, pero no puede es ser, porque este imposible lobby es el que mantener. Vamos, expresa Carlos. lo Sí, fue pero- A ver, Sí, quiero que me- ella le está haciendo una pregunta. Una apuesta ¿no? concreta. Todos los días vemos en los diarios, en todos los medios. el falso alarmismo y las falsas noticias. Pero qué falso. A No, ver, pero ¿de a qué ver, me está a ver, hablando? a ver, a ver. Por favor. Si vamos a hablar de Chicas, estadísticas, a ver, hablemos de no, estadísticas. vamos a tomar casos concretos. Nenas con nombre y apellido, 9 años violadas, Sí. llegan a un hospital, Sí, no le primero practican que el se aborto. denuncia al Explíqueme. violador, que Pero se son- denuncia al y violador, mientras que tanto- muchas veces es intrafamiliar. Sí, y y este se tipo denuncia de al leyes violador. que ¿Y qué proponen pasa con el ocultan embarazo la de la violación nena? porque no le interesa la Pero- violación de la nena. ¿Pero Le interesa qué matar al dice? hijo. ¿Pero qué dice? Les ¿Pero qué interesa dice? matar al hijo. ¿Por qué matar al hijo? No la ¿Usted salud sabe de la nena. Que los organismos internacionales consideran tortura Los hacer que una organismos nena violada
sea obligada a los organismos parir. internacionales están en favor del aborto, Ay, Dios, financian bueno, el aborto, es una y lo conspiración que hacen internacional. es, con leyes coercitivas, enmudecer la voz disidente. Eso, por definición, es fascismo. Bueno, muy enmudecida no El parece fascismo estar la no voz parece disidente. eliminar la la verdad disidencia. que no, la verdad que se escucha la voz de ustedes todo el Y tiempo. este protocolo, Es la que se viene imponiendo. ni siquiera Por eso enmudece se al cayó en el médico, Senado. ni siquiera el médico puede aconsejar a un paciente, orientarlo, hacer un juicio de valor, porque lo mentira enmudece. eso. No, sí, a ver si Sí, me claro que lo permiten. leí. El código, No sé si lo vos que lo habla leíste, es de la yo lo objeción leí. de conciencia, que no tiene nada que ver con La lo que usted objeción está de conciencia diciendo. que la Que no puede ley, ser que el colmo de institucional, la algo completamente injusticia lógico. no la respetó con Leandro Rodríguez Lastra. Bueno. Esa es la Yo creo que acción esto se de resuelve leyes de una que sola son manera, que tratando coercitivas. verdaderamente el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, No hay derecho separando a la matar. iglesia del Estado, porque los que hablan de lobby, la verdad que son los mayores ver. lobistas de la historia. Entonces, y dejando que se discuta en el Congreso de la Nación. Ya se hizo y se rechazó Como- el año pasado. No, no se hizo y se rechazó. Sí, el año pasado se Ustedes rechazó. hicieron un lobby infernal se rechazó sobre legalmente, senadores que muy bien la democráticamente. sociedad denominó como A ver, dinosaurios. Democráticamente no fue se muy democrático. rechazó el año pasado, No fue fue muy maravilloso. democrático. No es Tenemos que estar democrático cuando no dicen A lo ver. que van a votar antes de ser elegidos. 30 segundos cada uno. Sí. Claramente el Código Penal no es claro, es un código muy antiguo y muy eso antiguo y genera, se bueno, aplica. es- A ver, tenemos que terminar. No, Vamos a dar 30 segundos cada uno, porque si no... y la discusión, en todo caso, para poder zanjarse y que no haya este vacío que genera tantas discusiones y tantas opiniones respecto a la letra fina, debe darse para mí en el ámbito legislativo, que es la representación de todas las miradas. Así fue el año pasado, el debate democráticamente y con una gran participación cívica además, por suerte, esa participación cívica, y se resolvió el que no se legislara. Por ende, el ámbito es la legislatura, es el Congreso de la Nación. Respecto al lobby de las iglesias, yo creo que toda institución de esta sociedad tiene derecho a opinar, toda, sea eclesial o sea feminismo o sea una ONG. Miriam, espera, vamos con el cierre, Miriam, porque tenemos que Me ir parece cerrando. que lo más Tenemos que ir importante es cerrando. que podamos Sí. construir una Argentina donde nos podamos escuchar y que los temas más dolorosos como este realmente los llevemos al ámbito que corresponde, que es donde están todas las voces representadas. Miriam, Es un 30 tema de segundos. salud pública. En el ámbito privado, religioso, individual, filosófico, puede opinar el que quiera sobre sus creyentes, opinar lo que quieran. Lo que no pueden es transformar eso en una política que hace que miles de mujeres, en general las más jóvenes y las más pobres, mueran cada año o terminen con consecuencias sobre su salud. Creo que esa es la discusión central. Es mentira que respetan el procedimiento legislativo. Macri no lo respetó cuando era jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Lo que tenemos que hacer las mujeres es empezar a discutir a partir de todo esto cómo redoblamos la movilización, porque si no, evidentemente la organización que tenemos enfrente para que no tengamos nuestro derecho es muy grande. Tienen terror a que las mujeres avancemos a nuestro derecho, mujeres y personas gestantes. Gabriel. Gabriel, tus 30 segundos. Ningún problema anterior, por más traumático que sea, se soluciona con el aborto. El aborto no es un derecho, no hay derecho a matar. El derecho por excelencia de rango constitucional, el primer derecho humano es el derecho a la vida. No es ni por acercamiento un tema de salud pública, porque la salud pública está para gestionar salud. Un paciente frente a una mujer embarazada tiene que cuidar por salvar las dos vidas. De modo que meter este tema dentro del ámbito de la salud pública, lejos de violar la deontología médica, está vulnerando absolutamente todo el cuerpo legal de la